¿Te has despertado alguna vez en medio de la noche con una inquietud inexplicable, como si algo invisible estuviera oprimiendo tu alma? En la oscuridad, cuando todo parece en calma, es cuando muchas veces el enemigo intenta operar con mayor intensidad. Pero la palabra de Dios nos da una estrategia poderosa. En el Salmo 91, 5 a 6 leemos: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esta promesa es una advertencia y también una garantía de protección. Hoy profundizaremos en la oración de medianoche, una arma espiritual para cancelar las misiones demoníacas que se lanzan mientras dormimos. Te mostraremos cómo orar con autoridad, cómo identificar las señales de ataque y cómo proteger tu espíritu con las Escrituras. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando todo parece estar en silencio? Hay momentos en los que el silencio de la noche oculta realidades espirituales que pocos logran discernir. Mientras el mundo duerme, hay una actividad intensa en el reino invisible que influye directamente en la vida de quienes caminan en la fe y también en quienes aún no han despertado a la verdad. La medianoche no es simplemente una hora más en el reloj. En el ámbito espiritual representa una línea divisoria entre la luz y la oscuridad, entre el día que termina y el nuevo que inicia. Un umbral donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan con una intensidad que muchos ignoran. Es en este punto exacto del día donde se liberan muchas de las batallas más cruciales. Y aunque nuestros ojos físicos no lo perciban, nuestros espíritus muchas veces sí lo sienten. La opresión, los sueños inquietantes, la ansiedad repentina, el despertar inexplicable. Todo esto puede ser señal de que algo más profundo está ocurriendo. A lo largo de las Escrituras encontramos varios momentos donde la medianoche se convierte en escenario de intervención divina y confrontación espiritual. Uno de los relatos más poderosos se encuentra en Hechos 16, 25 a 26, donde Pablo y Silas, encarcelados injustamente, no se sumieron en desesperación, sino que eligieron alabar a Dios en la medianoche. Dice la palabra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Este pasaje no solo revela el poder sobrenatural que se activa cuando decidimos buscar a Dios en el momento más oscuro del día, sino que también expone el patrón espiritual. La medianoche es una hora de liberación, de juicio contra las cadenas espirituales y de rompimiento de estructuras que han mantenido a las personas cautivas. Pero así como es una hora en la que Dios actúa con poder, también es una hora que el enemigo ha buscado profanar. En el Antiguo Testamento, la liberación del pueblo de Israel de Egipto fue precedida por una intervención divina que también ocurrió a la medianoche. Éxodo 12:29 declara: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Aquí vemos una manifestación clara del juicio de Dios ejecutado en el corazón de la noche, demostrando que la medianoche no es un momento pasivo, sino un terreno fértil para lo sobrenatural, sea en bendición o en confrontación. El enemigo, conocedor de este patrón espiritual, intenta usurpar este momento para sus propios fines.
Muchas prácticas ocultas, rituales de brujería y misas negras son programadas específicamente a la medianoche, entendiendo que en ese intervalo la cobertura de sueño sobre la mayoría de los creyentes puede representar una vulnerabilidad si no se ha levantado un escudo de oración. No es casualidad que muchas personas despierten justo entre las 12 y las 3 de la mañana sintiendo temor, inquietud o incluso parálisis. Este fenómeno tiene una raíz espiritual. Son horas en las que las misiones demoníacas buscan operar, lanzar dardos mentales, sembrar angustia y ejecutar planes que fueron diseñados para destruir. Sin embargo, la palabra de Dios no nos deja en ignorancia ni en indefensión. Jesús mismo hablaba de la necesidad de velar y orar, no solo en sentido figurado, sino literal. En Marcos 13, 35 a 36 advirtió: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sea que, viniendo de repente, os hallé durmiendo. Aquí el llamado de la vigilancia está directamente ligado a un reconocimiento de que la noche, y particularmente la medianoche, es un momento crítico. No podemos darnos el lujo de dormir espiritualmente mientras las fuerzas del mal se movilizan. Una mujer compartió una vez cómo durante años solía despertarse todas las noches exactamente a las 12:03. En un principio pensó que era simple coincidencia, pero con el tiempo comenzó a notar que cada despertar iba acompañado de una sensación de ansiedad profunda y una opresión en el pecho. Intentó explicarlo racionalmente, pero ningún médico pudo identificar un problema físico. Fue en un retiro espiritual donde escuchó sobre la guerra espiritual nocturna y comprendió que su despertar no era una anomalía, sino un llamado. Comenzó a orar cada vez que se despertaba, al principio con temor, luego con autoridad. A los pocos días la ansiedad desapareció y su sueño volvió a ser profundo y restaurador. Lo que antes era una manifestación del ataque del enemigo se convirtió en un altar de encuentro con Dios. El libro de Job también ofrece una clave poderosa sobre lo que ocurre en las noches. En Job 33, 14 a 16 se nos dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Esta escritura revela que Dios utiliza la noche y en especial el tiempo de sueño como un canal para comunicarse, para advertir, para proteger, pero al mismo tiempo, si no estamos espiritualmente atentos, ese espacio puede ser aprovechado por el enemigo para introducir miedo, mentira, confusión o incluso pactos espirituales a través de sueños manipulados. Los profetas del Antiguo Testamento también fueron despertados en la noche para recibir instrucciones divinas. Samuel escuchó la voz de Dios por primera vez mientras dormía, 1 Samuel 3. Y fue a esa hora que comenzó a recibir la revelación que marcaría su llamado profético. Elías, después de haber sido fortalecido por el ángel, caminó 40 días hasta el monte Horeb. Y fue durante la noche que recibió la revelación que renovó su propósito. La historia nos muestra que los momentos nocturnos, y en particular la medianoche, están cargados de significado espiritual. La diferencia está en cómo los enfrentamos, desde la pasividad o desde la vigilancia activa. Una persona que vive en comunión con Dios no teme la noche, sino que la transforma en altar, porque la oscuridad no es más que una oportunidad para que la luz brille con más fuerza. Y cuando el creyente se levanta a orar a la medianoche,
no lo hace desde el temor, sino desde la convicción de que su voz en ese momento puede romper cadena, cancelar planes del enemigo, cubrir a sus seres queridos y hacer temblar los cimientos del infierno. No se trata de una fórmula mágica ni de un acto supersticioso, sino de alinearse con el poder de Dios en el momento estratégico. En Mateo 25 Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes y dice algo muy revelador. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25, 6. Este clamor a la medianoche no es casualidad. Es una señal profética del momento en que se anuncian los cambios, los despertares espirituales, los movimientos que requieren una preparación previa. Las vírgenes prudentes estaban listas, que las insensatas no. Este pasaje nos invita a reflexionar profundamente. ¿Estamos preparados para responder al llamado de Dios cuando la noche es más oscura? Cuando comprendes la importancia espiritual de la medianoche, ya no puedes ignorarla. Ya no puedes seguir durmiendo mientras el enemigo siembra caos en tu casa, en tus pensamientos, en tus sueños. Dios no te ha llamado a la pasividad. Te ha equipado con su palabra, con el nombre de Jesús, con la sangre del Cordero y con el poder del Espíritu Santo para levantarte y hacer retroceder toda obra de tiniebla. Isaías 61 lo declara con autoridad. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ese levantarse no es simbólico, es literal. Es tiempo de romper la rutina de un cristianismo dormido y comenzar a ejercer el gobierno espiritual que te ha sido dado. La medianoche no es el final del día, es el comienzo de uno nuevo. Es la puerta entre lo que fue y lo que está por venir. Y en esa puerta tú puedes decidir si el día siguiente comenzará bajo opresión o bajo victoria. La oración de medianoche no es un acto de desesperación, sino un acto de gobierno. Es decirle al enemigo, aquí no, en esta casa no, en mi mente no, en mi cuerpo no. Esta es propiedad del Altísimo y está bajo su cobertura. No importa cuán fuerte haya sido el ataque. No importa cuántas noches has pasado en insomnio. Cuando te levantas a orar, el cielo responde. Y cuando el cielo responde, nada permanece igual. ¿Estás listo para convertir tus madrugadas en trincheras de oración? ¿Estás listo para ejercer tu autoridad cuando otros duermen? ¿Estás dispuesto a recuperar el terreno que el enemigo intentó tomar en la noche? Dios está buscando intercesores. Está llamando a los que entienden los tiempos y no temen a la oscuridad, porque saben que el que está con ellos es luz inquebrantable. En la quietud de la noche, mientras el cuerpo descansa, el alma permanece expuesta, si no ha sido cubierta con oración y discernimiento. El mundo espiritual no se detiene con el ocaso del día. Al contrario, es precisamente en la oscuridad cuando muchas operaciones del reino de las tinieblas se intensifican. La Escritura deja claro que el enemigo, lejos de dormir, está siempre buscando a quien devorar. En el 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta vigilancia no es opcional, es esencial. Ignorarla abre puertas a ataques que no se manifiestan de inmediato con violencia visible, sino con síntomas sutiles pero espiritualmente significativos. El enemigo actúa con astucia, disfrazando sus ataques como molestias comunes o eventos aleatorios. Pero el discernimiento que viene del Espíritu permite identificar las señales que revelan un movimiento demoníaco. La opresión nocturna es una de esas señales. Muchas personas experimentan una presión en el pecho al dormir, una sensación de parálisis en la que el cuerpo no responde aunque la mente esté consciente. Estas experiencias no son simples fenómenos biológicos. A la luz de las Escrituras se entienden como
manifestaciones de guerra espiritual. Efesios 6:12 lo afirma con claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando el cuerpo queda inmóvil y el espíritu se siente atrapado, no es una casualidad, es una evidencia de que hay actividad enemiga intentando someter al creyente en su momento de mayor vulnerabilidad. Otra señal frecuente es el patrón repetitivo de pesadillas que no solo causan miedo, sino que también llevan imágenes destructivas, muerte, persecución o figuras oscuras. La mente, que durante el día puede estar enfocada, se vuelve un terreno fértil para el enemigo durante el sueño si no está protegida por la palabra de Dios. Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz es el resultado de un alma alineada con el Espíritu, no de una rutina vacía. Las pesadillas persistentes que perturban el descanso no son simplemente reflejos del estrés o el cansancio. En muchos casos son lanzamientos de dardos espirituales que buscan sembrar temor, duda y desconfianza en la soberanía de Dios. La confusión mental al despertar, la falta de descanso a pesar de haber dormido horas suficientes y la sensación de carga espiritual apenas inicia el día son también indicadores que no deben pasarse por alto. La Biblia enseña que Dios da sueño a sus hijos como una bendición. En el Salmo 127:2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si esa promesa no se cumple, no es porque la palabra haya fallado, sino porque algo está interfiriendo con el cumplimiento de esa promesa. Y cuando no hay paz en el descanso, cuando el cuerpo se levanta agotado y el espíritu cargado, es una señal clara de que se ha estado librando una batalla durante la noche. La pérdida repentina de paz espiritual al anochecer, el incremento del temor, la ansiedad sin razón y una sensación de oscuridad emocional también forman parte del cuadro de ataque nocturno. El enemigo opera en las sombras y su presencia deja rastros en el ambiente. El libro de Job, en su capítulo 4, registra una visión recibida en la noche, acompañada por un temor que estremecía los huesos. Job 4:13-14 dice: en los pensamientos de las visiones de la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. La descripción es precisa. El miedo espiritual puede invadir incluso en sueños, porque el mundo invisible no reconoce las barreras del reloj humano. Si una persona experimenta un temor profundo al llegar la noche, sin causa natural, debe considerar que está siendo blanco de un asedio espiritual. También puede haber un tipo de ataque más sutil, pero igual de destructivo: la alteración del estado emocional nocturno. Cambios repentinos de ánimo al caer el sol, tristeza sin motivo, pensamientos de desesperanza o incluso de muerte son formas encubiertas de agresión demoníaca. Estos pensamientos no provienen de Dios. Santiago 1:17 nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si lo que habita la mente y el corazón al dormir no trae luz ni esperanza, no proviene del Padre. Si lo que se siente al despertar es peso y no consuelo, hay que mirar más allá
de lo físico y discernir lo espiritual. Cuando estas señales se presentan con frecuencia, y especialmente si aparecen en secuencia o en patrones repetitivos, es vital interpretarlas como lo que realmente son, advertencias. El Espíritu Santo no permite que sus hijos sean atacados sin darles discernimiento. El problema radica cuando ese discernimiento es ignorado o minimizado. La Biblia registra cómo el faraón de Egipto fue advertido a través de sueños repetidos y cómo Dios dio a José la capacidad para interpretarlos, revelando así la urgencia de prepararse para lo que venía. Génesis 41:32 dice: y en cuanto al haber soñado el faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Si el Señor usó sueños para alertar incluso a un gobernante pagano, ¿cuánto más usará señales para advertir a quienes le pertenecen? La pérdida progresiva del deseo de orar, especialmente durante la noche, es una señal crítica. El enemigo sabe que la oración es la llave que abre los cielos y cierra las puertas del infierno. Si logra sembrar pereza, distracción o incluso sueño profundo en el momento de orar, ha ganado una ventaja táctica. Jesús instruyó a sus discípulos en Getsemaní con una frase que revela esta estrategia: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. La debilidad no es una excusa, es una alerta. Si hay resistencia espiritual al intentar orar en la noche, es señal de que el enemigo está trabajando activamente para evitar esa conexión. El debilitamiento espiritual que se percibe en algunos creyentes también puede comenzar en las noches, cuando se interrumpe la comunión con Dios y se abre paso al adormecimiento espiritual. El alma comienza a aceptar como normal lo que antes discernía como incorrecto. La conciencia se adormece y el espíritu pierde sensibilidad. Romanos 13:11 nos llama a despertar. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El despertar espiritual muchas veces comienza con la vigilancia nocturna. Quien ignora las señales del ataque está condenado a permanecer vulnerable. Pero quien las reconoce se levanta con poder para enfrentarlas. La presencia persistente de sombra, ruidos inexplicables o una atmósfera densa durante las noches no son simplemente fenómenos físicos. La Biblia muestra que la oscuridad puede ser lugar de manifestación del mal. En Lucas 22:53, Jesús dijo a los que venían a prenderle: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. La noche representa un territorio que el enemigo pretende reclamar como suyo, pero que pertenece al Señor. El Salmo 70:4-16 afirma con autoridad: tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol. El creyente debe caminar con esa verdad grabada en el corazón. No hay espacio que el enemigo tenga derecho a ocupar si ha sido consagrado al Señor. Los síntomas físicos también pueden tener una raíz espiritual cuando se manifiestan exclusivamente durante la noche. Dolores repentinos, palpitaciones, insomnio sin causa médica o incluso enfermedades que se intensifican solo en horas nocturnas pueden estar relacionadas con opresiones espirituales. Jesús sanó a muchos endemoniados que sufrían ataques nocturnos. En Mateo 8:16 leemos: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. La noche fue el momento donde el poder de Jesús
se manifestó con fuerza para liberar. Si el dolor se acentúa cuando cae la oscuridad, debe entenderse como un llamado a oración profunda, no como una mera coincidencia. El enemigo opera en patrones, repite ciclos, se oculta en rutinas y usa la ignorancia como su mayor arma. Pero la palabra revela sus tácticas. Segunda de Corintios 2:11 advierte: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ignorar las señales que se presentan en la noche es dejar abierta una puerta, pero reconocerlas y actuar en consecuencia es comenzar a cerrar toda brecha, porque cuando se apagan las luces del mundo, la luz de Cristo debe resplandecer aún más en el corazón de los creyentes, no con temor, sino con discernimiento, no con ansiedad, sino con autoridad. Las señales están allí, visibles para quien está dispuesto a ver con ojos espirituales. No es casualidad que la medianoche despierte al que duerme, que las tinieblas presionen al que ora, que los pensamientos oscuros se presenten cuando todo debería estar en paz. Es una batalla, y toda batalla deja marcas. El espíritu sensible lo percibe, el corazón conectado a Dios lo sabe, y la mente renovada por la palabra lo entiende. La noche ya no puede ser vista como un simple periodo de descanso. Es un terreno donde se definen victorias o derrotas. Es tiempo de responder a las señales, no con pasividad, sino con oración, no con miedo, sino con la certeza de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa promesa no es poesía espiritual, es una cobertura real, pero requiere acción, requiere vigilancia, requiere abrir los ojos, incluso cuando el mundo duerme. En el reino espiritual no hay neutralidad. Todo ser humano, lo sepa o no, está involucrado en una guerra invisible que no cesa con el paso de las horas. Esta batalla no se libra con armas físicas, sino con armas espirituales provistas por el mismo Dios. La autoridad espiritual no es un concepto abstracto ni reservado para unos pocos. Es una realidad otorgada por Cristo a todo aquel que ha creído en su nombre y ha nacido de nuevo. Esta autoridad es permite resistir, cancelar y deshacer las obras del enemigo, especialmente durante los momentos donde las tinieblas intentan operar con más intensidad. La noche. Jesús mismo delegó poder a sus discípulos para enfrentarse a las fuerzas del mal. En Lucas 10:19 declaró: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa afirmación no es simbólica, es una transferencia directa de autoridad. No se trata de una promesa poética, sino de una instrucción respaldada por el poder del cielo. Cuando un creyente se levanta a orar a la medianoche, lo hace con ese respaldo. No está repitiendo palabras vacías, sino ejecutando una función espiritual establecida por el reino de Dios. El libro de Efesios explica que esa autoridad no es una emoción, es una posición. Efesios 2:6 enseña que Dios nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta posición no es pasiva. Sentarse con Cristo en los lugares celestiales implica gobierno, juicio, intervención. No se trata de una presencia simbólica, sino de un asiento espiritual desde donde se imparten órdenes, se bloquean ataques y se declaran verdades eternas. Cuando un hijo de Dios ora a la medianoche, no está suplicando desde la tierra, está ejerciendo su gobierno desde los cielos, está emitiendo decretos respaldados por la sangre del Cordero y la autoridad del nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es el arma más poderosa en la guerra espiritual. Filipenses 2:9-10 declara:
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En ese nombre no hay limitación. Todo espíritu contrario debe ceder. Toda fuerza demoníaca debe retroceder. Toda estrategia de las tinieblas debe ser desactivada. Pero ese poder no opera automáticamente. Se activa cuando el creyente lo invoca con fe, con comprensión de su posición espiritual y con plena convicción de que no está hablando desde su humanidad, sino desde la autoridad del reino. Uno de los mayores errores que debilita a muchos es orar sin convicción de autoridad. Repiten palabras, mencionan versículos, pero en su interior no creen que tienen poder para cambiar el entorno espiritual. Esa duda es aprovechada por el enemigo, quien, como lo hizo en el Edén, siempre buscará minar la identidad. Cuando la serpiente habló con Eva, no atacó directamente con violencia. Atacó con una pregunta que sembró duda. Oh, con que sa Dios os ha dicho Génesis 3:1 era ordinaria. O sea, el enemigo sabe que si logra debilitar la identidad del creyente puede frenar su autoridad, pero cuando el Hijo de Dios se posiciona en su identidad, no hay espacio para la confusión. El apóstol Pablo, consciente de esta realidad, exhortó a los creyentes a no ignorar su autoridad. En 2 Corintios 10, 4-5 afirmó: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada oración hecha con autoridad actúa como un martillo espiritual que destruye fortalezas. No son simples deseos lanzados al cielo. Son herramientas de guerra, estructuras que rompen la lógica del enemigo y establecen el orden del cielo en la tierra, ¿no? Cuando Jesús se enfrentó a los demonios, nunca lo hizo con gritos ni con temor, hablaba con autoridad. Marcos 1:27 registra la reacción del pueblo ante su ministerio. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esa autoridad no era exclusiva de Jesús como Hijo de Dios, era un modelo para sus seguidores. En Marcos 16:17 dejó claro que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No dijo que seguirán solo a los apóstoles, dijo a los que creen. Por tanto, todo creyente tiene acceso a esa autoridad. El enemigo tiembla ante un creyente que conoce su posición en Cristo. No teme a quienes solo tienen conocimiento bíblico sin revelación. No se intimida ante quienes oran por rutina. Pero retrocede cuando alguien se levanta sabiendo que tiene la capacidad dada por Dios para reprender, cancelar, atar y deshacer. En Mateo 18:18, Jesús enseñó un principio clave. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta conexión entre la tierra y el cielo no es mística, es real. Toda palabra dicha con fe y alineada a la palabra desata una respuesta inmediata en el mundo espiritual. El enemigo se aprovecha del desconocimiento. Un ejército sin entrenamiento es vulnerable, por eso la palabra instruye al creyente a ser diligente. Oseas 4:6 declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No basta con ser salvo. Es necesario entender el equipamiento espiritual que ha sido dado. La oración de medianoche no es para recitar frases aprendidas, es para establecer dominio espiritual. Es el momento en que el creyente se levanta con la armadura de Dios puesta, con la espada del Espíritu lista, con la coraza de justicia firme y con la verdad como cinturón inamovible. El apóstol Pedro usó una expresión que revela este enfoque: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7.
No dice que huirá si solo se ora. Dice que hay que resistir. Y esa resistencia no es emocional. Es una postura espiritual de autoridad. Es decirle al enemigo: no tienes lugar aquí, no te doy acceso. Todo intento queda anulado en el nombre de Jesús. Y esa declaración, cuando es hecha desde una posición de fe verdadera, produce un efecto inmediato en el ámbito invisible. El creyente no puede caminar como un mendigo espiritual rogando por protección, temiendo cada noche, evitando hablar del enemigo por miedo. Ha sido llamado a ser embajador del reino. Y un embajador representa a su gobierno con dignidad, con etía bushá, y a conotanaria, con valentía, con respaldo. Segunda de Corintios 5:20 lo afirma el pueblo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. No se ora desde la tierra pidiendo que algo ocurra en el cielo. Se ora desde el cielo decretando lo que debe establecerse en la tierra. Esa es la diferencia entre la oración religiosa y la oración con autoridad. En la medianoche, cuando las tinieblas buscan activarse, es cuando esa autoridad debe ser ejercida sin titubeos. No para confrontar con miedo, sino para gobernar con justicia. El creyente que conoce su autoridad no espera ser atacado para reaccionar. Se adelanta, levanta vallado, cancela asignaciones demoníacas antes de que se manifiesten. Declara la sangre de Cristo sobre su casa, su familia, su cuerpo, su mente. Habla vida donde hay señales de muerte. Proclama paz donde hay temor. Ordena silencio donde hay confusión. Y todo esto no desde el impulso emocional, sino desde la certeza de que ha sido investido con poder desde lo alto. Jesús dijo en Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este versículo destruye toda duda sobre la autoridad que ha sido transferida. No hay espacio para la pasividad. No hay excusa para el silencio. Si Cristo lo dijo, es porque espera que sus hijos se muevan en ese mismo nivel de poder. No para presumir, sino para vencer. La autoridad espiritual no es una emoción que se siente en momentos de euforia. Es una posición constante que se ejerce con disciplina, con conocimiento y con carácter. Es la manifestación del reino de Dios en una vida que no se doblega ante el temor. Una vida que incluso en medio de la oscuridad proclama que la luz no ha sido vencida, que aún en las horas más silenciosas de la noche la voz del justo resuena como trueno en el mundo espiritual. Cuando el creyente ora a la medianoche sabiendo que ha sido autorizado para cancelar misiones demoníacas, todo cambia. Ya no es una víctima, es un guerrero. No reacciona, anticipa, no se intimida, se posiciona, porque sabe que el cielo respalda cada palabra que se alinea con la voluntad de Dios. Y en esa alineación, cada cadena se rompe, cada asignación es anulada y cada intento del enemigo es reducido a nada. Cuando el cielo se cierra sobre la tierra y la medianoche reclama su dominio sobre la quietud, el verdadero poder no pertenece a la oscuridad, sino a aquellos que comprenden el lenguaje de la oración. La oración en este momento no es una repetición mecánica de palabras aprendidas, ni una rutina espiritual vacía, sino una declaración estratégica que interrumpe los planes del enemigo y establece el gobierno de Dios sobre la vida, la familia y el territorio que se ha puesto bajo la cobertura divina. Orar en la medianoche requiere más que deseo, exige conciencia espiritual, convicción bíblica y entendimiento del terreno donde se pisa. Porque a esa hora, el que ora no solo habla, intercede, confronta o suplica. A esa hora, el que ora se transforma en canal de juicio y misericordia, en instrumento del cielo, en voz que desata y ata con autoridad delegada por Dios. Orar correctamente en la medianoche no comienza con palabras, comienza con alineación.
El corazón que se acerca a Dios en ese momento debe hacerlo sin distracción, sin doblez, sin tibieza. La Escritura dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Esa eficacia no es fruto del volumen ni de la emoción, sino del estado del corazón que se presenta delante del trono. Orar con poder requiere primero una rendición sincera. El Espíritu de Dios no habita en un altar contaminado. Y la oración que desata cambios comienza con un altar limpio, con un corazón que ha sido purificado por la sangre de Cristo, con una mente renovada por la palabra. La oración de medianoche no se levanta desde el desespero, sino desde el dominio. Jesús, en la noche en que fue entregado, oró intensamente. Su sudor se volvió como gotas de sangre, pero incluso en ese momento, su oración no fue de derrota, fue de sujeción perfecta al plan del Padre. Lucas 22:42 registra sus palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración, cargada de profundidad y determinación, rompió el miedo y activó el propósito. Así debe orar quien se levanta a la medianoche, no buscando evitar la batalla, sino abrazando la victoria que ya fue proclamada en Cristo. Porque la victoria no se ruega, se declara. El que ora a la medianoche debe conocer las Escrituras, no solo para citarlas, sino para establecerlas como verdades absolutas en el plano espiritual. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cada versículo que sale de los labios del creyente no es una afirmación intelectual, es una espada liberada contra fortalezas, contra estructuras mentales, contra pactos y decretos demoníacos que buscan ejecutarse en la noche. Al citar el Salmo 91, el que ora no solo recita una promesa, marca territorio. Cuando declara no temerás al terror nocturno, no está consolándose, está activando una realidad espiritual sobre su casa. Está levantando un vallado invisible que el enemigo reconoce y no puede cruzar. No hay una fórmula universal que garantice el resultado. Lo que existe es un principio eterno. Dios se manifiesta donde hay fe, reverencia y entendimiento espiritual. Por eso, en lugar de repetir oraciones vacías, el creyente debe aprender a orar con propósito. Eso implica que cada palabra que sale en la medianoche debe tener un objetivo claro: cancelar, establecer, proteger, declarar, interceder. Cuando el creyente se levanta con la intención de cancelar misiones demoníacas, lo hace consciente de que cada asignación maligna tiene un origen, una ruta y un objetivo. La oración entonces debe dirigirse a romper el origen, bloquear la ruta y destruir el objetivo. Esto no se hace desde la emoción, sino desde la revelación. Dios no responde a la agitación, responde a la fe. La oración efectiva no es la que dura más, sino la que se alinea con su voluntad. En el 1 Juan 5:14-15 se nos asegura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, no sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El orante de medianoche no habla para ser oído por sí mismo, sino para provocar una respuesta en los cielos. Habla con base, con precisión, con discernimiento. Habla con un objetivo espiritual que no admite vaguedad. La proclamación es una herramienta clave en este tipo de oración. Proclamar no es simplemente decir en voz alta, es establecer con la lengua lo que ya ha sido determinado en el cielo. En Proverbios 18:21 leemos: la muerte y la vida
están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando a medianoche el creyente proclama la sangre de Cristo sobre su casa, está sellando espiritualmente su territorio. Cuando proclama que ninguna arma forjada prosperará, está activando la defensa del cielo. Cuando proclama que todo plan oculto es expuesto a la luz, está trayendo juicio sobre las obras de las tinieblas. La oración también implica discernimiento. Hay momentos en que el Espíritu Santo guía a orar con intensidad y otros donde el silencio también es una forma de guerra. En Eclesiastés 3:7 se dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. El que ora a medianoche no actúa por impulso, actúa por dirección. La presencia de Dios no se fuerza, se honra, y el silencio en su presencia puede ser más poderoso que 1000 palabras repetidas sin conciencia. En ese silencio, el Espíritu revela. En ese silencio se escuchan los decretos del cielo. En ese silencio se rompe la confusión. La intercesión es otra dimensión poderosa de la oración de medianoche. No todo lo que se hace en ese tiempo es por uno mismo. Hay cargas espirituales que el Espíritu imparte para que sean llevadas en oración por otros. Isaías 59:16 revela que Dios se maravilla cuando no encuentra intercesor. El que se levanta a orar en la noche se convierte en muralla para su ciudad, en cobertura para su iglesia, en escudo para su familia. No ora solo por su necesidad, ora para frenar juicios, para romper cadenas ajenas, para destruir argumentos que aún no se han manifestado, pero que ya se están gestando en lo invisible. La adoración también tiene un lugar crucial, no como preludio, sino como fundamento. La oración que nace en la adoración es la que toca el trono. En Hechos 16, Pablo y Silas no comenzaron con una lista de peticiones, comenzaron adorando. Y en respuesta, los cimientos de la prisión fueron sacudidos. La adoración en la medianoche no es un canto suave, es una declaración de dominio. Es recordarle al infierno que Dios sigue en su trono. Es poner alabanza en la boca cuando el entorno parece adverso. Es levantar un estandarte en medio de la oscuridad y declarar que el Rey está presente. La autoridad espiritual se sostiene con constancia. Por eso, la oración de medianoche debe estar sostenida por disciplina. No se trata de un acto ocasional motivado por el miedo, sino de una estrategia de guerra. En Daniel 6:10 vemos que el profeta oraba 3 veces al día, sin importar la amenaza. Esa constancia es la que construye una muralla impenetrable. El que ora cada noche levanta un altar. Y ese altar, sostenido por la fe y la obediencia, se convierte en una plataforma de intervención divina. Dios honra los altares que se levantan con sacrificio. Y no hay mayor sacrificio que levantarse cuando todos duermen para clamar con propósito. Orar a la medianoche es asumir responsabilidad espiritual. Es interrumpir las operaciones del enemigo con la voz de quien ha entendido su posición. Es discernir los tiempos y saber que cada noche puede ser un punto de quiebre para planes que se están gestando. Es declarar la victoria antes de ver la manifestación. Es poner al enemigo en retirada antes de que se atreva a tocar el umbral del hogar. Es anticiparse, es gobernar, es decretar. El poder no está en la hora, está en la fe de quien se levanta a orar. Pero hay momentos donde Dios ha marcado el tiempo para responder con fuerza. Y la medianoche es uno de esos momentos. Por eso quien ora en ese tiempo no lo hace por costumbre, lo hace por mandato espiritual. Porque ha entendido que mientras otros duermen, el cielo está abierto para quienes se alinean con su voluntad. Cada vez que el cielo se inclina hacia la tierra en la medianoche, las cadenas del infierno son puestas en tensión. La palabra de Dios ha registrado eventos que no fueron casualidad, sino diseño divino en el reloj
espiritual. Cuando la oración se eleva en la hora más oscura, el poder de Dios desciende con fuerza incontenible. La medianoche no es simplemente un intervalo de tiempo, es un campo de acción donde se evidencia el juicio, la misericordia, la intervención y la liberación. Y cuando se ora con la dirección del Espíritu, el resultado no es silencio, es ruptura. Las Escrituras están llenas de estos episodios donde lo que parecía inamovible fue trastornado por una sola oración, hecha en el momento exacto. Uno de los episodios más contundentes lo encontramos en el libro de Hechos. Pablo y Silas, encarcelados por causa del Evangelio, no levantaron una queja. En vez de reclamar justicia humana, buscaron la intervención divina. Dice el texto en Hechos 16, 25 a 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Este relato no es solo una historia de liberación personal, es un patrón espiritual. La oración de medianoche no solo abrió una celda física, desató también una liberación que alcanzó a todos los que estaban en ese lugar. No fue una respuesta emocional, fue una intervención estructural. El poder de Dios se manifestó sobre el terreno físico, porque el terreno espiritual fue previamente conquistado. La oración que se eleva en la oscuridad toca esferas que trascienden el cuerpo. El Salmo 119, 62 lo declara con precisión. A la medianoche me levantaré para darte gracias por tus justos juicios. Esta decisión de levantarse en medio de la noche no es simplemente una muestra de devoción. Es una activación del juicio justo de Dios. Quien ora en la medianoche está apelando a ese juicio, a esa intervención que reordena lo que está en caos, que derriba lo que se ha levantado contra la voluntad del Altísimo. El salmista no se limitaba a agradecer por las bendiciones, sino que reconocía que en ese momento preciso el gobierno del cielo se establecía con fuerza. La intervención de Dios en la medianoche también fue evidente en la liberación del pueblo de Israel. En Éxodo 12, 29 se describe el acto de juicio que Dios ejecutó contra Egipto. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Esta acción no fue aleatoria. Fue una liberación que llegó acompañada por juicio, una ruptura del poder opresor que tenía sometido al pueblo. Cuando Moisés intercedía, lo hacía siguiendo instrucciones divinas específicas. Y la medianoche fue marcada por el cielo como el momento de la redención. Esa redención no solo liberó personas, quebró sistemas, rompió pactos de esclavitud y restauró la dirección de una nación completa. La oración en la medianoche, cuando es guiada por el Espíritu, tiene ese mismo potencial. No solo libera a un individuo, puede reordenar el destino de generaciones. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús introduce la figura del clamor que se levanta justo a la medianoche. Aquí viene el esposo, Mateo 25, 6. Este anuncio no fue accidental, es una revelación profética de que en ese momento específico el cielo lanza llamados, activa respuestas y despierta a los que han permanecido atentos. Las vírgenes prudentes estaban listas porque habían cultivado una vida de preparación. No reaccionaron desde el temor, sino desde la autoridad que da la previsión espiritual. Y el clamor no se quedó en un sonido, fue la señal que activó la entrada a las bodas. Así opera la oración de medianoche. Anuncia, despierta, libera y traslada al que está preparado a una nueva dimensión de comunión y victoria. En el libro de Daniel también encontramos intervenciones divinas que se gestaron durante la noche. Cuando el profeta enfrentó la amenaza del foso de los leones,
Fue su vida de oración constante lo que activó el respaldo celestial. Aunque el texto no especifica la hora de su clamor, se sabe que tenía un hábito firme de oración diaria, incluyendo la noche. Daniel 6:10 dice: y 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de su Dios. Esta disciplina fue lo que sostuvo su autoridad. Y cuando fue echado al foso, no hubo clamor de auxilio desesperado, sino confianza en el Dios que había respondido antes. El resultado fue una intervención directa que cerró bocas de leones. El principio espiritual es claro. La oración sostenida, especialmente en los momentos de mayor oscuridad, desata respuestas que superan la lógica. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo nos muestra el patrón de intercesión nocturna. Marcos 1:35 registra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Hijo de Dios, que no tenía pecado y poseía toda autoridad, no descuidaba la oración durante las horas en que todo estaba en silencio, porque entendía que las decisiones del día eran preparadas en la profundidad de la noche. El modelo del Maestro establece un principio irrefutable. Los que gobiernan con Dios no duermen cuando la oscuridad se activa. Se levantan a establecer luz, y en esa oración no se improvisa. Se actúa como canal de revelación, se interceptan ataques, se cubren territorios. La oración de medianoche está marcada en la Biblia como el tiempo en que las manifestaciones sobrenaturales ocurren sin interferencia humana. En muchas ocasiones fue durante la noche que el ángel del Señor apareció a hombres como Jacob, Gedeón, José o Cornelio. La noche es un territorio donde el cielo se manifiesta sin competencia de voces, donde las agendas del mundo no interfieren, donde el que busca puede encontrar una puerta abierta. Porque aunque las tinieblas intenten dominar ese tiempo, la luz del cielo sigue siendo más fuerte. Juan 1:5 lo afirma con poder: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quien ora en la medianoche se alinea con esa luz. Toda intervención de Dios que se ejecuta en la medianoche tiene un sello común: el rompimiento. Las cárceles se abren, los decretos se revierten, los destinos se reescriben. No es el sonido de la oración lo que produce el milagro, es la fe activada por el entendimiento de que ese momento no es común. Es una puerta abierta para establecer el gobierno de lo eterno. Cuando los hijos de Dios oran en esa hora, desatan la operación del reino, que no reconoce obstáculos. El que ha sido oprimido comienza a respirar libertad. El que ha sido atado experimenta liviandad. El que ha vivido en tinieblas ve la luz. Los testimonios bíblicos son suficientes para afirmar que Dios actúa poderosamente cuando encuentra corazones dispuestos en la noche. Y lo hace no para entretener, sino para liberar. Cada manifestación en la medianoche registrada en las Escrituras responde a un patrón de justicia divina. Donde hay opresión, Él actúa con juicio. Donde hay adoración genuina, Él responde con gloria. Donde hay vigilancia espiritual, Él entrega revelación. La oración en la medianoche no es un recurso desesperado. Es una estrategia de gobierno para quienes se han alineado con los tiempos y las formas de Dios. El poder de la oración no se limita a momentos espontáneos de inspiración espiritual. Su impacto se maximiza cuando se convierte en una disciplina constante, cuando deja de ser un recurso esporádico y se transforma en una estructura protectora que rodea la vida del creyente como un muro impenetrable. Cada noche representa una nueva oportunidad para levantar ese muro, no solo para defenderse de ataques, sino para afirmar territorio espiritual y renovar el alineamiento
con los propósitos del cielo. La oración que se eleva cada noche se convierte en una vigilia viva, en una ofrenda continua que rompe las agendas del enemigo antes de que se manifieste, ¿no? La Escritura revela que el secreto de los hombres que caminaron en autoridad y protección no fue la improvisación, sino la constancia. Daniel oraba 3 veces al día sin fallar, incluso en tiempos de persecución. Su rutina de oración no era ceremonial, era su escudo. Esa fidelidad activaba continuamente la cobertura de Dios. La regularidad en la búsqueda espiritual produce estabilidad en el alma, firmeza en la mente y discernimiento frente a todo lo que se mueve en el ambiente. Quien desarrolla una rutina espiritual nocturna no es atrapado por la sorpresa del enemigo, porque su espíritu ha aprendido a anticiparse. La noche no debe ser entregada al azar ni a la distracción. Es una parte del día que necesita ser gobernada con sabiduría y propósito. El salmista decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Esa paz no es automática, es el resultado de un corazón que ha buscado a Dios, que ha descargado sus cargas en oración, que ha declarado su autoridad y que ha cubierto su entorno antes de cerrar los ojos. Una rutina espiritual nocturna no se construye con fórmulas, sino con convicción. Cada palabra hablada en fe es como un ladrillo más en ese muro que se levanta. Cerrar el día sin oración es como dejar una puerta entreabierta. Las misiones demoníacas se activan donde hay negligencia, donde se ha bajado la guardia, donde el cansancio ha vencido al discernimiento. Por eso, el creyente que comprende el valor del cierre espiritual de cada jornada se mantiene vigilante. No ora desde el agotamiento, sino desde la conciencia de que cada noche representa una oportunidad para declarar victoria, renovar autoridad y consolidar territorios espirituales que durante el día fueron desafiados. En el Salmo 134 se exhorta: bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. La oración nocturna, lejos de ser una carga, es una asignación para quienes han sido llamados a interceder, a vigilar, a mantener la lámpara encendida mientras otros duermen. Es en ese tiempo cuando las fortalezas se quiebran, los pactos ocultos se deshacen y la protección divina se afirma como un escudo inquebrantable. La oración constante en las noches mantiene el aceite fluyendo, la lámpara encendida y el altar encendido. La rutina espiritual nocturna no debe depender del estado de ánimo ni de las circunstancias. Se establece como un hábito inquebrantable, como una disciplina que forma el carácter y fortalece el espíritu. En ella se combinan la palabra, la intercesión, la adoración y el silencio reverente ante Dios. Cada componente fortalece el muro. Cada noche orada se convierte en una inversión eterna. Cada vigilia levantada produce cosechas invisibles, pero reales. Cuando esta rutina se convierte en estilo de vida, el enemigo encuentra un territorio cerrado, vigilado, impenetrable. Cuando el alma comprende el peso eterno de lo que ocurre durante la noche, la oración deja de ser una opción y se convierte en una respuesta urgente. La medianoche no solo es una hora, es un umbral. Es la línea invisible donde lo no dicho puede alterar destinos, donde el silencio espiritual puede autorizar ataques no detectados y donde cada oración omitida deja un espacio abierto que el enemigo intentará ocupar. Pero también es el terreno donde el cielo espera voces que se levanten, que ejerzan gobierno, que se atrevan a llamar a la luz en medio de la sombra, que no teman al clamor ni al silencio, porque han entendido que la guerra no se gana con ruido, sino con autoridad. Hay una generación que ha vivido atada a patrones nocturnos sin comprender su origen.
Personas que han heredado opresiones, que cargan con angustias que no comenzaron con ellos, que sufren cadenas que se forjaron en el espíritu mucho antes de que sus ojos se abrieran a la realidad. Y es precisamente en la oración de medianoche donde se traza la línea que separa la herencia de dolor del legado de libertad. Porque quien ora en ese momento no solo se protege a sí mismo, sino que interrumpe pactos generacionales, rompe líneas de maldición y corta la raíz de lo que parecía inquebrantable. No basta con conocer la verdad, es necesario activarla, porque lo que no se activa en el espíritu no se manifiesta en lo visible. Muchos han escuchado sobre la autoridad, sobre el poder de la sangre, sobre la guerra espiritual, pero aún viven como si estuvieran esperando permiso para usar las llaves que ya les fueron dadas. La medianoche no perdona la pasividad, es el reloj donde se decide quién gobierna el territorio. O lo hace el que ora o lo hace el enemigo, pero alguien lo hará. Esta conclusión no es un cierre, es una invitación, no para temer, sino para posicionarse, no para encender una oración ocasional, sino para sostener un altar firme, constante, vigilante, porque cuando un corazón decide alinearse con el cielo en las horas donde todo parece dormido, el infierno se sacude y el cielo responde con una fuerza que no puede ser detenida. Y entonces esa oración que comenzó como susurro se convierte en decreto. Ese clamor que parecía solitario se transforma en señal de victoria. Porque cuando alguien se levanta a orar en la medianoche, el reino de Dios avanza y no hay tiniebla que lo detenga.